Muy buenos días, muy buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que están presentes acá en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en este evento, con el cual cerramos la temporada, la primera temporada de 2025, y tenemos la presencia de nuestro compañero del cuerpo académico, el doctor Francesco Gervasi. Permítanme presentarlo antes de darle la palabra. Francesco Gervasi es italiano y reside en México desde agosto de 2010. Es doctor en Política, Sociedad y Cultura por la Universidad de la Calabria, en Italia. Desde septiembre de 2010 es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de CONACYT con el nivel 2. Es miembro del Comité Científico de la revista Religión y Sociedad. Es responsable por la UADEC de la Red Latinoamericana para el Cambio Social y el Aprendizaje Emancipatorio. Ha participado como responsable o como miembro en varios proyectos de investigación nacionales e internacionales, así como conferencista, ponente y moderador en eventos académicos, también nacionales e internacionales, sobre temáticas relacionadas a sus líneas de investigación. Ha publicado 4 libros como autor único y 2 como coordinador, además de varios capítulos del libro. Ha coordinado 4 números monográficos de revistas científicas internacionales y ha publicado varios artículos de divulgación y académicos en revistas internacionales, arbitradas e indexadas. Sus principales líneas de investigación son diversidad y pluralismo religiosos, discriminación religiosa, religión y comunicación, religiosidad popular y religiosidad en la vida cotidiana. El título de la conferencia que nos presentará nuestro compañero Francesco Gervasi enseguida es "Esta es la iglesia de nuestro Dios", Dios escrito con D, 10S, expresiones devocionales hacia Diego Armando Maradona en Facebook. Adelante, Francesco, tienes la palabra. Mil gracias a Gabriel por esta presentación y mil gracias a las personas que están aquí por, por asistir y a las personas que después querrán escucharla y verla después que se publique en YouTube. Y aprovecho que es 23 de mayo de felicitar, también tenemos 3 estudiantes, entonces hay que felicitarlos por el Día del Estudiante y además los 3 excelentes estudiantes. Los 3 los tuve, entonces sé que son excelentes estudiantes. Y bueno, a todos y todas las estudiantes que nos escucharán después. Entonces, como decía Gabriel, pues yo les voy a presentar, yo hice una investigación sobre la iglesia maradoniana en Facebook. La iglesia maradoniana tiene, por lo que yo encontré, bueno, tiene varios grupos, pero los principales son 2. Uno que se llama Iglesia Maradoniana Oficial, pero tiene menos miembros. Y la que yo estudié tiene más miembros, tiene como 150,000 miembros de este grupo de Facebook. Entonces, el tema ahorita les voy a presentar obviamente los objetivos, etcétera, etcétera, pero primero quería decir de dónde nace esta investigación. Pues nace del hecho que, pues, no sé si desde allá se ve, pero tengo mi playera de Maradona, pues yo soy de los que, pues, adora a Maradona, lo considero el más grande futbolista de todos los tiempos. Me ha tocado no verlo en vivo, digamos, en un estadio, pero sí ha sido uno de los jugadores que me ha tocado en un periodo de mi vida, los años 80, en el cual yo tenía como 15 años, sí, soy viejito. Y obviamente me enamoré después del gol que metió contra Inglaterra, pues todo el mundo cuando jugábamos a fútbol queríamos imitarlo, ¿no? Entonces de allí nace, yo creo como muchas investigaciones, ¿no? Nacen de nuestras pasiones, ¿no? Y entonces, bueno, aquí está el título, ¿no? Decía Gabriel esto de poner Dios con el 10, ¿no? O
están escritos como un 10, ¿no? Que obviamente no es una invención mía, es un término que utilizan mucho los devotos, y no solo devotos de Diego Maradona, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo los aspectos más importantes de esta investigación que realicé en Facebook. Pero vamos a empezar por decir qué es la Iglesia Maradoniana, ¿no? La Iglesia Maradoniana es realmente, yo la defino como un grupo religioso. Ellos se autodenominan iglesia, pero hay que decir, luego lo vamos a ver, que es un grupo, una iglesia hace pensar a una organización religiosa muy, si quieren, jerárquica, rígida, lo que no es la Iglesia Maradoniana. Entonces yo prefiero definirlo como un grupo flexible, ¿no? De tipo religioso. Es una iglesia, pero que realmente existe, ¿no? Fue fundada en 1998, obviamente, en Argentina. Bueno, hubiera podido ser también en Nápoles, ¿no? Porque Maradona ha sido héroe argentino, pero también de los napolitanos, ¿no? Y no solo, porque yo lo considero también uno de, pues mi héroe, ¿no? Desde el punto de vista futbolístico. Y esas son estimaciones. Se estima que en 2015 contaba con 500.000 miembros, seguidores, y 500, perdón, y actualmente tiene entre 150.000 y 200.000 miembros que están en varios países en el mundo. Como les decía, obviamente Argentina es el principal país, pero también en Italia hay muchísimos, ¿no? Aquí se me fue, puse esta imagen que aquí obviamente son todos, bueno, excepto el Gabo, que tenemos una edad parecida, pero a lo mejor ustedes no vivieron el periodo, ¿no? En el cual jugaba Maradona, pero esa es una imagen muy famosa porque es una imagen, hay también videos que tiene que ver con un partido de Nápoles en Copa UEFA que se jugó en Múnich, en Mónaco de Baviera, entonces en Alemania contra el Bayern Múnich, y esas son imágenes de Maradona que está calentando, y se volvieron muy famosas porque no solo en este caso, pero Maradona ya calentando, sus aficionados, las personas que iban al estadio a verlo, decían que ya esto valía el boleto que se pagaba para el partido, porque ya calentando Maradona hacía magia, ¿no? Entonces, por eso escogí esta imagen. Además está muy bonito el video porque Maradona casi está calentando bailando, porque en el estadio, Jesús lo conoce a pesar que es mucho más joven que nosotros, porque bueno, también obviamente estas cosas uno las conoce después, ¿no? Está calentando mientras que hay la música de Life is Life, ¿no? Entonces está muy padre, si tienen ganas, verlo porque está muy padre, ¿no? Y aquí les voy a decir en qué sentido la Iglesia Maradoniana es realmente una organización religiosa, una organización que, repito, ahorita lo vamos a ver, muy flexible, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene sus propias festividades, ¿no? El 30 de octubre, que del 1960 nació Maradona, entonces el 30 de octubre representa para los maradonianos como la Navidad para los cristianos, ¿no? Para los católicos. Y otra fiesta, otra fecha muy importante es el 22 de junio. ¿Te acuerdas, Gabo, que lo platicamos? No me acordaba la fecha precisa, pero el 22 de junio es el día en el cual se jugó Argentina contra Inglaterra, además aquí, ¿no? en nuestro México. Y Maradona metió 2 goles, los 2 famosísimos. Uno con la mano, ¿no? De ahí nació también esto, ¿no? De las manos de Dios, ¿no? Ha sido criticado, otros, sobre todo los devotos, dicen que no, fue justicia divina, porque en este entonces también había un conflicto muy fuerte por lo de las Islas Maldivas, ¿no? Entonces,
fue como una venganza, ¿no? de Dios a través de Maradona en contra de los ingleses. Y luego la venganza obviamente se hizo enorme porque Maradona para mí es esta una de las últimas imágenes antes de meter uno de los goles, para mí el gol más hermoso de todos los tiempos y no solo de los mundiales. Ahí es Maradona que va gambeteando desde el mediocampo, creo que supera como 4 o 5 jugadores de Inglaterra y al final supera también el portero y la mete, ¿no? Mete un golazo que se quedó en la historia. Para mí el gol más hermoso de todos los tiempos. La iglesia maradoniana también tiene sus rituales. Por ejemplo, se realizan misas, hay rezos, bautizos, mandamientos, hay matrimonios que se ofician. Aquí, por ejemplo, les puse dos ejemplos de 2 rezos. Aquí voy a leer el primero, que dice: Diego nuestro que estás en la tierra, santificada sea tu zurda. Venga a nosotros tu magia, háganse tus goles recordar, así en la tierra como en el cielo. Tú lo intentaste, Gabo, y casi le atinas, ¿no? Eso es interesante, yo creo, porque ahorita lo vamos a ver, de cómo, en un cierto sentido, es una religión que, lo vamos a ver con los comentarios en Facebook, que se quiere alejar de las religiones tradicionales, pero al mismo tiempo obviamente está influenciada, porque esto obviamente recuerda al Padre Nuestro, ¿no? Y la otra es como otra versión como un poco más crítica, incluye unos aspectos críticos. Dice: Diego nuestro que estás en la tierra, santificada sea tu zurda, es un poco más larga, ¿no? Venga a nosotros tu magia, háganse tus goles recordar, así en la tierra como en el cielo. Esa es la misma parte del primer rezo. Y después agregan esta otra parte que dice: danos hoy una alegría en este día, y perdona a aquellos periodistas, se refiere obviamente a los periodistas que lo criticaban, ¿no? Sobre todo los que decían que obviamente está muy equivocado, no lo digo yo, lo han dicho personas más importantes que yo, como Galeano, por ejemplo, ¿no? Pero la gente que realmente sabe qué es el fútbol, pues periodistas que le decían que era bueno porque se drogaba con la cocaína, y es lo contrario. Realmente la cocaína desafortunadamente destruye el cuerpo, ¿no? Entonces jugaba, Galeano eso decía, ¿no? Fue el más grande a pesar, ¿no?, de drogarse con la cocaína, ¿no? Y así como nosotros perdonamos a la mafia napolitana, luego hay cosas que son chistosas, ¿no? No nos dejes manchar la pelota, que ese es un clásico, es una frase que dijo Maradona cuando se despidió ya del fútbol, ¿no? Justamente refiriéndose a las críticas que le hacían con respecto al hecho que se drogaba, dijo: yo sí, me equivoqué. Y vamos a ver cómo equivocarse también es un aspecto interesante en la devoción. Me equivoqué, pero que la pelota no se manche, ¿no? Eso no tiene que manchar lo que hice, ¿no?, con la pelota y en general lo que es el fútbol, que es un deporte hermoso, ¿no? No nos dejes manchar la pelota y líbranos de Avalanche, ¿no? Que fue el jefe de la FIFA y obviamente tuvo mucho conflicto, ¿no?, con Maradona. Tiene sus propios mandamientos, ¿no? No los voy a leer todos. El primero es justamente lo que les estaba mencionando, ¿no? La pelota no se mancha, como dijo Dios en su homenaje. Aquí se puede ver, está chiquito, pero se puede ver que Dios, ¿no?, está escrito como lo escribí yo en el título, ¿no? Hay varios, ¿no?, como difundir los milagros de Diego en todo el universo, ¿no?, como es casi como decir, ¿no?, difundir nuestra religión. Llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo, ¿no? Eso ya, a ver, ¿no?, que quien quiere, obviamente, pero bueno, son mandamientos, ¿no? Así como pasa con los cristianos, que no siempre se respetan, ¿no?, estos mandamientos. Y eso es creo que fue el primer matrimonio que se celebró en México, para que vean también que obviamente tiene sus sucursales, ¿no?, de la iglesia maradoniana están un poco en todo el mundo, ¿no? Esto es de Aristegui Noticias, ¿no?, que mencionó cómo
se ofició, ¿no? un matrimonio dentro de la iglesia maradoniana en Puebla. Creo que la comunidad de la iglesia maradoniana creo que está en Cholula, ¿no? Y entonces, reflexionando un poco, ahora sí, teóricamente, la iglesia maradoniana, por eso yo digo que el término iglesia, sobre todo, obviamente, si retomamos, ¿no? algunas reflexiones clásicas de sociólogos clásicos, tipo Max Weber, ¿no? que decía la iglesia frente a la secta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal? Que la iglesia es una organización religiosa muy estructurada, rígida, con jerarquías. Entonces, por eso yo digo que obviamente hay que respetar el nombre que ellos mismos se han dado, pero yo quiero decir que obviamente es un grupo religioso que se caracteriza por realmente la falta de una estructura jerárquica muy institucionalizada. No hay un clero, a pesar que me podrían decir, pero vimos que se celebran misas, ¿quién lo hace? Lo puede hacer cualquiera. Digamos que es más bien como lo puse abajo, hay como unos roles, una especie de autoridad, pero que no se basa en la que Weber llamaba la rutinización del carisma, sino en el carisma continuo. ¿En qué sentido? En el sentido que cualquiera puede convertirse, creo que en lugar obviamente de sacerdotes, los que pueden celebrar misas los definen los directores técnicos, ¿no? Entonces está interesante porque siempre está relacionado con el fútbol. Pero digamos que cualquiera podría oficiar, ¿no? una misa, poder celebrar un matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante porque yo creo que la iglesia maradoniana es algo que nace desde abajo, ¿no? Por la voluntad de la gente, ¿no? No es un movimiento, una organización religiosa que nace y se jerarquiza, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? El general es identificar y describir los indicios. Aquí yo he retomado un término pero que utiliza pues un paisano mío bastante famoso que es Carlo Ginzburg, que ha sido uno de los que han creado la microhistoria. Y este señor decía, fue uno de los primeros, por lo menos en las disciplinas de la historia, que empezó a interesarse ya no tanto, él decía, en las gestas de los más poderosos, ¿no? De cómo había sido la historia generalmente, ¿no? Hablar de reyes, ¿no? De ejércitos, de los más poderosos. Él se interesa en la gente que podríamos considerar que forma parte del pueblo, ¿no? Es famoso el libro donde menciona esto de los indicios, que es un libro sobre la idea de cosmos religioso de un molinero italiano que viene juzgado por la Iglesia Católica. Entonces ahí se quedan todas las cartas en las cuales lo interrogaban, y de allí entonces hay momentos, ¿no? en estas cartas en las cuales Menocchio se llamaba, dice cuál era su idea de religión. Está interesantísimo. Entonces, y eso para Ginzburg son indicios, ¿no? Es como un detective, ¿no? que descubre pequeños elementos que en sí mismos pueden no decirnos mucho, pero juntándolos, ¿no? Ahí sí puedo encontrar el culpable, ¿no? Entonces, es un método muy parecido a esto, ¿no? Entonces, encontrar detalles, ¿no? que de alguna manera, en mi caso, ¿no? tiene que ver con este reconocimiento de una dimensión superhumana de Diego Maradona. En este grupo de la iglesia maradoniana. Y los específicos son entender y describir cómo viene sacralizada la figura de Maradona en este grupo de Facebook, y también entender y describir cómo sus devotos construyen también, ahorita lo vamos a ver,
como repito, son indicios, ¿no? de una comunidad realmente de fe, ¿no? Una comunidad religiosa en torno a Maradona. Para, digamos, interpretar los resultados de mi investigación he utilizado un paradigma que es el paradigma de la diversidad religiosa, que lo ha desarrollado Alejandro Frigerio, que es un argentino que pues, es de los más importantes estudiosos del fenómeno religioso contemporáneo, es uno de los que más se ha preocupado por el papel de la diversidad religiosa, no solo en la sociedad, sino que también en los estudios sobre religión, ¿no? Frigerio dice que generalmente vivimos, por lo menos en América Latina, yo diría también en Italia, en países que él llama católicocéntricos, ¿no? Es decir, países en los cuales el catolicismo tiene un papel fundamental en cada aspecto de la vida de las personas, ¿no? Hasta, él dice, hasta en la vida de los investigadores que investigan el fenómeno religioso. Entonces, él dice, el problema es que este católico-centrismo no nos hace ver la diversidad religiosa, ¿no? No nos permite verla, ¿no? Porque todo lo vemos a través de las categorías católicas. Entonces, ahorita voy a explicar obviamente más detalladamente. Entonces, eso no nos permite ver aspectos que son religiosos, ¿no? Pero desde el punto de vista del catolicismo no. Obviamente, no lo dije, pero la iglesia maradoniana no está reconocida por la iglesia católica absolutamente, ¿eh? No está absolutamente reconocida. Y entonces el objetivo más general es concebir esta devoción hacia Maradona como, dice Frigerio, como una religión por fuera de las religiones. Aquí yo creo implícitamente Frigerio retoma una distinción muy clásica de George Simmel, que hace una distinción entre religión y religiosidad, ¿no? Donde la religiosidad es lo que nace de manera espontánea, entonces que está fuera de las religiones. Y la religión es la institucionalización de sentimientos, emociones, necesidades de tipo religioso del pueblo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? De encuadrar esta devoción dentro de estas religiosidades que son, si quieren, ahorita lo vamos a ver, populares. Es decir, nacen y son administradas por la gente, ¿no? Sin estar encuadrada dentro de formas, ¿no? Así las llamaría Simmel, muy rígidas, ¿no? El enfoque que he utilizado es un enfoque cualitativo, es un enfoque que tiene como objetivo no tanto generalizaciones estadísticas, sino construir los que Max Weber llamaba tipos ideales, es decir, construir una abstracción del fenómeno objeto de estudio, recolectando, sintetizando los aspectos, las características principales de este fenómeno que he encontrado gracias a mi investigación de campo. Eso es un tipo ideal. Weber habla de varios, por ejemplo, la burocracia, ¿no? Es un tipo ideal, ¿no? ¿Para qué sirven estos tipos ideales? ¿Por qué hablamos de una generalización teórica? Nos sirven porque es un modelo que de alguna manera refleja un fenómeno y sirve después para otros investigadores, se convierte en lo que Blumer llamaba un concepto sensibilizador, un concepto que te permite acercarse a otras realidades parecidas a la que, en la cual se basa el tipo ideal. Entonces, ahí, ¿cuál es el criterio principal que he utilizado para escoger mis ejemplos? Pues también en este caso he utilizado un criterio que se llama teórico, basándome en autores como Corbin y Strauss, y sobre todo Jennifer Mason, que es una autora que dice que simplemente
digamos, el muestreo teórico tiene como objetivo el de escoger los casos que nos permiten pues ilustrar y comprobar nuestros argumentos, ¿no? Ahí un positivista podría decir, pero entonces no estás tomando en cuenta todo lo que contradice tu teoría. No, no lo estoy tomando. Y yo contesto, ¿no? Y no solo yo, lo contestaría tal vez también Jennifer Mason, ¿no? Porque, ¿cuál es el problema? El problema es que cada quien, hasta los positivistas, buscamos confirmar nuestras hipótesis. Entonces, si alguien más encuentra casos que contradicen el mío, qué bien, porque así se desarrolla el conocimiento científico, ¿no? Yo no puedo aportar todo, ¿no? Ningún investigador o investigadora puede aportar todo, ¿no? Se trata, es una construcción social, ¿no? La del conocimiento científico. Y vamos a ver, son poquitos, sé que es más aburrido, lo más simpático, luego vienen lo interesante, yo creo son los casos empíricos, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos principales que he utilizado? Primero, un concepto de religión que nuevamente propone Frigerio, que tiende a dar un concepto de una definición de religión que no sea católico-céntrica. ¿En qué sentido? Que no haga referencia a problemas últimos de la vida, ¿no? Que es muy típico de las definiciones que se basan en una idea católica de la religión. Entonces, él dice que la religión son las formas en que los seres humanos establecen relaciones con seres que ellos consideran suprahumanos, ¿no? Entonces, que no son humanos, obviamente, ¿no? Que tienen algo más, ¿no? Y de esta definición es posible distinguir tres elementos, ¿no? Como tres corolarios de esta definición. Primero, flexibilizar, dice Frigerio, la idea de organización religiosa, que no sean ideas ya, empezar a dejar de un lado, ¿no? Las ideas clásicas de solo iglesia y secta. Frigerio dice, por ejemplo, si yo me voy con una curandera o un curandero, sobre todo si es una cosa continuada, ¿no? Que hago continuamente, puede ser vista como una forma de organización religiosa muy flexible, si quiere, pero lo es, ¿no? No hay una estructura jerárquica, no hay rigidez, ¿no? Pero también hay que considerarla como una forma de organización religiosa porque se da una interacción, ¿no? Entre la persona que podríamos llamar como un devoto, una devota, y personas que gestionan, ¿no? La relación con los seres suprahumanos, ¿no? Replantear también la temporalidad religiosa, que ya no sea algo a fuerza regulado institucionalmente. De hecho, esto ya pasa hasta en las religiones institucionales, ¿no? Piensen en muchas personas católicas, cristianas, que celebran santos que no son reconocidos por la iglesia, ¿no? Entonces, eso son días festivos para ellos, son días de fiesta que obviamente una institución no reconoce. Lo decide el pueblo, ¿no? Lo decide la gente, ¿no? Cuáles son los momentos religiosos importantes. Y el último punto es reconocer como religiosas prácticas y figuras que no lo son desde un punto de vista católico-céntrico. Nuevamente, los curanderos, ¿no? Por ejemplo. Ahí la idea, por ejemplo, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, esos son paganos, ¿no? Es gente que no podemos, hasta de ahí nace también la distinción entre religión y magia, ¿no? Esa es una distinción obviamente muy católico-céntrica, ¿no? Porque quiere dar un atributo de un nivel más alto a la religión con respecto a la magia, ¿no? Entonces todo lo que no es considerado religión es magia, con un sentido obviamente negativo, ¿no? No alcanza al nivel de religión, ¿no? Otro concepto es el de religiosidad popular. Aquí a mí me gusta esta definición de Enzo Pace, que pues es uno de los estudiosos contemporáneos italianos, y no solo a nivel mundial, sobre religión, que dice que es un exceso de sentido, es decir, es una necesidad que siente la gente que
del cual no se hacen cargo o no pueden o no quieren hacerse cargo las instituciones religiosas, ¿no? Yo pienso a otros santos, por ejemplo Pancho Villa, que lo hemos visto con Gabriel. Claro que ahí muchos se autodefinen católicos, ¿no? También ahí se repiten, de hecho, los rituales, ¿no? Las prácticas parecidas a también la relación con el santo, pero la Iglesia Católica no lo reconoce, ¿no? Pero si la gente cree que Pancho Villa fue santo, pues significa que necesitan sentirlo como santo, ¿no? El niño Fidencio, Malverde, ¿no? Entonces, es algo que la gente necesita y las instituciones no quieren o no pueden hacerse cargo, ¿no? Entonces la gente se autoorganiza, ¿no? Por eso esa otra autora dice que surge entonces y viene administrada, la religiosidad popular es algo que surge y viene administrado directamente por la gente, ¿no? Por los creyentes. Y otra característica es que generalmente, otras dos, que la gente tiende a instaurar relaciones familiares con el santo, y también que se tiende a creer que, digamos, las figuras religiosas de la religiosidad popular, sobre todo se invocan para resolver problemas concretos o para hacer peticiones concretas en el Hic et Nunc, ¿no? En la vida aquí y ahora, más que pedir, ¿no? Algo que tiene que ver con con salvarse, por ejemplo, en el paraíso, ¿no? Después de la vida en esta tierra. Y otros dos conceptos es el de religiosidad en línea. Ahí hay que hacer una distinción entre religiosidad y religión, ¿no? Donde la religión en línea es sobre todo cuando son religiones institucionales que tienden a tener, por ejemplo, sus páginas, ¿no? Otra cosa es la religiosidad en línea, que son más bien páginas, grupos de Facebook, de Instagram, etcétera, etcétera, nuevamente que nacen desde abajo, ¿no? Que deciden crearlas, ¿no? La gente, ¿no? Los devotos, las devotas. Y Pace dice, ya decía hace ya varios años, cuando se empezaba realmente a desarrollar la religiosidad en línea, que es un tipo de religiosidad que, si quieren, enfatiza aún más una tendencia muy típica de la religiosidad moderna, que es la mayor libertad de los creyentes, ¿no? Los creyentes deciden cómo vivir, hasta religiones institucionales, lo sabemos, eso se sabía desde hace años, pero se ha reconocido aún más en la época moderna, que Peter Berger decía, en la época del imperativo herético, ¿no? Es la época en la cual se escoge la religión y cómo vivir la religiosidad, así como se escoge un par de zapatos, ¿no? Entonces, en la época moderna, el papel central los tienen los creyentes, que deciden, ¿no? Toman decisiones con respecto a cómo vivir su religiosidad. Y eso lo extremiza, obviamente, la religiosidad en línea, ¿no? Porque dice, a través de sus manos pueden los devotos, usuarios, pueden producir significados de tipo religioso. De hecho, eso es suyo, no lo puse yo, mejor dicho, de sus propios dedos, ¿no? Porque clicamos, ¿no? Con nuestros dedos. Y se usa principalmente para compartir experiencia e ideas, también prácticas rituales, y también, aquí no lo puse, pero también para validar, hay una autora, Hervieux Léger, una francesa, que dice, como en la época moderna, la gente, sobre todo la gente que no forma parte de una religión institucional, de todas formas necesita a los demás. ¿Por qué? Para validar nuestras creencias, ¿no? Entonces yo no me quedo seguro, ¿no? De mis creencias si alguien más no me las confirma, ¿no? Y eso es también muy típico de la religiosidad en línea. Y también Pace dice que la religiosidad en línea obviamente permite el desarrollo de comunidades espirituales sin fronteras, ¿no? Yo, por ejemplo, formo parte de la iglesia, no soy devoto, pero estoy ahí, ¿no? Si quisiera, pudiera ser devoto de la iglesia maradoniana sin
haber nacido en Argentina, sin vivir en Argentina. Soy italiano, pero no soy de Nápoles, ¿no? ¿Por qué? Porque está este grupo que, al cual todo mundo puede acceder, ¿no? Bueno, todo mundo que tenga acceso a Internet, ¿no? Y que quiera tener una cuenta, en este caso de Facebook. Y en Facebook, más específicamente, prácticamente se da aspectos que son muy parecidos en general a la religiosidad en línea, y los aspectos específicos tienen que ver con que aquí podemos distinguir entre páginas que son administradas por instituciones. Si se revisan, por ejemplo, en Facebook hay páginas que administra la Iglesia Católica, los protestantes, etcétera, etcétera. Y también páginas, nuevamente, que yo creo son las que más me interesan a mí, que en cambio crean y administran los propios devotos, ¿no? Páginas y grupos. Y también como se expresa, se puede expresar también, es interesante porque yo tengo mi perfil, ¿no? De mi página de Facebook, y allí puedo, obviamente con mis opiniones, con lo que publico, etcétera, etcétera, puedo expresar mi identidad religiosa, ¿no? Entonces son las expresiones individuales. Vamos a ver los resultados. Esa es creo que de aquí nació mi interés para hacer esta investigación, porque yo estaba ya, ¿no? Como miembro de estas páginas, y al improviso me aparece un tipo que quiere vender su playera de Maradona, ¿no? Entonces está interesante porque dice, no quiero, nunca pensé venderla, pero estoy pasando por un mal momento económico, lo tengo que hacer, ¿no? Y de ahí lo más interesante, las respuestas. Aquí, por ejemplo, hay varios tipos de respuestas que son todas interesantes, pero yo destaqué sobre todo, esa camiseta hace milagros. Dice, no la vendas porque es un grave error, ¿no? Nuevamente yo creo que aquí no se ve, obviamente, la influencia católica, ¿no? Los términos que se utilizan, pues el milagro realmente lo hacen los santos, ¿no? Dice, estoy seguro que esta camiseta hace milagros, ¿no? Entonces no la vendas, no la vendas. Otra persona que dice, nuevamente un término, pues, muy católico, ¿no? Esa camiseta es una reliquia, ¿no? Las reliquias son los restos, ¿no? Obviamente, si alguien no sabe, de santos y santas, ¿no? Pueden ser huesos, pueden ser ropa. Yo me acuerdo, me traumatizaron bien feo cuando estaba chiquito, porque no me acuerdo por qué, pero nos llevaron a una iglesia en mi ciudad y estaba en primaria, y nos hicieron ver allá, estaban expuestos los huesos de no me acuerdo qué santo o santa. Entonces, eso es una cosa muy típica, porque obviamente es algo que es considerado como sagrado, ¿no? Y esa es la manera de referirse con respecto a la playera de Maradona, ¿no? Es una reliquia, dice, ¿no? Y también, ¿no? Nuevamente se retoma esta idea de que la camiseta, obviamente a través de Maradona, ¿no? Puede intervenir en las cosas mundanas, ¿no? En este caso del fútbol, pero eso sí, habría que explorarlo más para ver, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Puede hacer milagros, ¿no? Que van más allá del fútbol. Entonces, aquí es una persona que dice, ojalá puedas conseguir plata por otro lado y no tener que vender esa hermosa camiseta. Yo la tengo y fue en mi cábala para todos los partidos de Argentina, ¿no? Entonces, esa nos hace ganar, ¿no? Hace ganar partidos. Entonces, nuevamente tiene como un aura religiosa sagrada, ¿no? A través de ella probablemente actúa, ¿no? Maradona. Y aquí, ¿no? Yo creo que aparece, nuevamente, son detalles, son indicios, ¿no? De cómo funciona como una comunidad solidaria, ¿no? Ahí está, padre, porque dice, pasa un CBU, que amigo, yo creo que se refiere a él de la tarjeta, ¿no? Para mandarle dinero, ¿no? Quieren hacer una colecta, pero no la vendas, ¿no? Entre todos te podemos dar una mano, un alivio, aunque sea, pero esa camiseta es una reliquia, hermano, ¿no? No la vendas, ¿no? Entonces, aquí se ve como, yo puse
funciona casi como una comunidad de fe afectiva e identitaria, ¿no? Se ayudan, obviamente no ayudarían a cualquiera, ayudan porque somos todos, ¿no?, devotos, devotas de Maradona. Y esa es para mí es una joya. Cuando vi esta dije, no, ahora sí que demasiado buena, ¿no? No sé, contextualizo. El año pasado se jugó la Copa América. Y llegaron a la final Argentina y Colombia. Ganó en penales Argentina. Entonces, creo que en los tiempos extra no estaba jugando, va a entrar a la cancha Miguel Borja, creo que se llama, que delantero de Colombia, entra y hace un gesto que hacen varios, ¿no? Parece, ¿no? Se pone de rodillas y parece estar rezando, ¿no? Lo hacen muchos futbolistas. Yo lo he visto también en Italia, sin ponerse de rodilla a fuerza, pero entonces ahí la gente empieza a jugar con esto, hace los memes que el Gabo es súper experto. Y ponen, entonces unen esta imagen de Borja que parece que le está rogando a Dios, y pero ganó Argentina porque el Dios que le contesta de manera un poco grosera, pero es Maradona, ¿no? Entonces no lo va a dejar ganar, ¿no? De manera chistosa, así que, pero yo creo que sí, de alguna manera se le reconoce, ahorita vamos a ver que cada vez más, pero aquí de manera un poco chistosa, ¿no? Se le reconoce este carácter, ¿no?, divino, que aquí hasta en un cierto sentido es algo que luego se va a repetir, se compara con el Dios cristiano y al mismo tiempo de alguna manera se quiere sugerir que le gana, ¿no? Porque le está rogando al Dios cristiano, pero Dios con el 10 parece que es más poderoso porque es el que interviene y ganó a Argentina, ¿no? Esa es una respuesta, un comentario de una persona que nuevamente es parecido, ¿no? Aquí con respecto, dice, le está orando a Jesucristo, ¿no? Y aquí nuevamente sabemos obviamente que no le contesta a Jesucristo, sino le contesta Maradona, ¿no? Y obviamente esta comparación con Jesucristo, yo ahí puse hasta, ¿no?, podría ser que están destacando una supremacía, ¿no?, de Maradona, o no estamos seguros. Yo creo que podría sugerirlo, ¿no?, porque nuevamente se pide a Jesucristo, pero interviene Maradona, entonces probablemente tiene más poder, ¿no? Y esa también es otra joya tremenda, ¿no? Dice un tipo, no está bien comparar a Dios con Maradona. El tipo puede ser que haya sido genial, pero no es Maradona. Entonces, nuevamente, comparación y supremacía de Maradona, ¿no? Y hay unas cuantas respuestas. Yo creo que también eso es interesante porque aquí hay también personas que obviamente no están de acuerdo. Hay personas que, por ejemplo, aquí destacan, aparte la cosa chistosa, ya que cuántos ingleses gambeteó Dios, ¿no? Como decir, por supuesto que es mejor Maradona, ¿no? Porque Maradona se echó a todos los ingleses, Dios no. Pero aquí, sobre todo a través de estas respuestas, también entre chistosas y no chistosas, por ejemplo, esta persona que dice, es cierto lo que decís, yo lo expreso medio en broma, pero Jesús no conoció la gloria en vida, ¿no? La humanidad nunca ha aceptado que el Mesías provenga de clase social más baja. Está interesantísimo, ¿no? Aquí yo creo que, por eso le decía, Diego Maradona fue un drogadicto, mujeriego, lo decía también, ahorita no la puse, pero así se expresó Galeano con respecto a Maradona, y dice, pero justamente por eso la gente lo siente como un Dios humano, ¿no? Un Dios muy humano, en el sentido de un Dios que está cercano a la gente, ¿no? Que ha vivido sus pecados y probablemente puede entenderla mejor, ¿no?, que un Dios que está arriba, ¿no?, y que, como dice este tipo, además que proviene de la clase social más baja, ¿no?, que no ha estado, según ellos, obviamente, ¿no?, entre la gente. Como decía, no todos están de acuerdo, ¿no? Siendo que es un grupo
abierto, obviamente. Eso me recuerdo que lo vimos bastante con Gabriel con respecto a la Santa Muerte, ¿no? De cómo, obviamente hay gente que dice, no, para mí no estoy de acuerdo. Se dice, ahí el tipo, genial, muy bueno. Y este dice, por eso estamos como estamos, ¿no? Dios nos libre de esta pandemia, ¿no? Como decir, estás loco, estás enfermo, ¿no? Y aquí reaccionan nuevamente los devotos de Maradona, ¿no? Le dice, este dice, amigo, Dios no existe, nunca lo vimos, ¿no? A Diego sí, ¿no? Nuevamente lo humano, lo cercano a la gente de Maradona, ¿no? Bueno, el más amplio no se lo voy a leer porque si no, no voy a terminar nunca. Y aquí están las dos posturas, ¿no? Juntas, ¿no? Las quise poner aquí juntas para ver el contraste, ¿no? Un poco el conflicto. El primero que dice, ¿no? ¿Por qué hacer esta comparación? Dios es solo el Dios del fútbol, ¿no? No hay que mezclarlo, ¿no? Con el Dios cristiano. Y otras personas que dicen, Dios no podría existir sin el Diego, ¿no? Imaginen nuevamente la supremacía de Maradona, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Maradona existió, hizo más por la gente que ese tal Dios, ¿no? Nuevamente la cercanía. Y después hay también una postura que quiere conciliar, ¿no? Dice, ya dejen de pelear, tanto Diego como el Barba están juntos, ¿no? En el cielo. Y esta es la última, no se lee muy bien, por eso ahorita van a verlo, escribí el texto, porque bueno, desde el punto de vista de la imagen ya es interesante porque aquí no sabría cómo interpretarlo, ¿no? Bueno, se me ocurren cosas, obviamente, hasta Jesús es aficionado o es devoto de Maradona, ¿no? Porque obviamente ahí se juega con la idea de que es un muchacho, ¿no? Que se parece al Jesús, no a ti, al Jesús más famoso, ¿no? Del cristianismo. Y luego el texto es interesante, eso sí lo voy a leer. Dice, aquí yo puse, es como una defensa, ¿no? De la fe maradoniana, ¿no? Este tipo dice, hay gente que está aquí y no entiende qué es esto, ¿no? Es que no pone acentos, pero esta es la iglesia maradoniana. No es el grupo Diego Maradona, grupo oficial, ni grupo La Mano de Dios, ni otro. Esta es su iglesia, ¿no? Aquí está marcando de manera muy fuerte nosotros, ellos y sobre todo la distinción, ¿no? Ahí me lo preguntaron en una entrevista que me hicieron antier, creo. Me decía, entonces la cuestión es la afición. Y dije, no, eso va más allá de la afición, ¿no? No es solo ser un súper aficionado de Maradona, como lo soy, por ejemplo, yo. Ese es reconocer realmente a Maradona un carácter sagrado, ¿no? Entonces dice, ustedes se imaginan los fieles, luego hace nuevamente comparación con el cristianismo, como decir, si no les gusta que critiquen a Jesucristo, a los cristianos, pues no lo hagan con Maradona, ¿no? Dice, ustedes se imaginan los fieles de la Iglesia Católica, por ejemplo, decir, Cristo fue el mejor profeta, pero su aspecto nunca me gustó. O Jesús fue el más milagroso, pero sus sermones eran populistas. Yo soy fanático de Jesús predicador, pero sus milagros me parecieron relato y no verdad. Entonces, si no les gustan sus opiniones, su manera de enfrentar a los poderosos, vayan a otro grupo. No se queden aquí, porque aquí somos devotos, ¿no? Esa es la iglesia maradoniana, es la iglesia de nuestro Dios, ¿no? Entonces, aquí ya comenté, ¿no? Y lo interesante de cómo siempre, ¿no? Friedrich Barth, ¿no? De cómo la identidad se tiende a establecer, ¿no? También en la relación conflictual con lo que no somos, ¿no? Lo que somos en conflicto, ¿no? A lo que no somos y no queremos ser. Y esas son las conclusiones. Entonces, ¿cuáles son estos indicios? Bueno, primero, esto de los objetos, ¿no? La playa de Maradona es una reliquia, ¿no? Como pasa con los santos católicos. Maradona es comparado hasta, yo me atrevo a decir, considerado como más importante, ¿no? Que el Dios cristiano, ¿no? Entonces se le da un carácter más divino, más poderoso que el Dios cristiano, ¿no?
Y también de Jesús. Y también esto pasa porque la gente lo siente como un Dios humano, un Dios cercano a la gente, ¿no? Y también este aspecto de la comunidad, ¿no? Que también es un indicio interesante, esta idea de que se ayudan, se apoyan entre sí, ¿no? También hay conflictos, ¿no? Y también, obviamente, hay conflictos dentro de las iglesias, ¿no? Dentro de las iglesias tradicionales, ¿no? No sé por qué no habría en la iglesia maradoniana. Y sobre todo yo creo que, como lo decía al inicio, este fenómeno de la iglesia maradoniana nos permite pensar en la religión más allá de la idea de religión católico-céntrica, ¿no? Porque obviamente desde el punto de vista de un católico esa no es una iglesia, no tiene nada de religioso. Y ahí termino con una reflexión obviamente crítica, porque lo decía ya al inicio, es una devoción no católico-céntrica, porque hemos visto también que reproduce, ¿no? Tanto en los rituales, también, ¿no? Las comparaciones, que sí, la supremacía, pero siempre sigue habiendo esta influencia de tipo católico. Entonces, yo digo que sí, en parte es no católico-céntrica por el motivo que decía ahorita en las conclusiones, es decir, es una organización religiosa que se basa en una idea de religión que no es aceptada absolutamente desde un punto de vista católico, pero también se inspira, ¿no? En muchos elementos católicos. Ahí entonces coexisten dos elementos que obviamente son contradictorios. Y yo creo una buena herramienta que puede ayudarnos a interpretar este tema es esta idea de la ambivalencia como una herramienta heurística para interpretar los fenómenos, de la cual habla es otra paisana mía, Calabró, que yo creo que no ha desarrollado bastante esta idea que se me hace muy interesante. Calabró dice como realmente todos los fenómenos sociales son ambivalentes y contradictorios, ¿no? Ella recupera mucho las ideas de Zimmel sobre sociedad-individuo, ¿no? El individuo, la sociedad es un conjunto de individuos que se sienten parte de, se sienten una única cosa, pero al mismo tiempo establecemos de manera muy fuerte nuestra individualidad. Eso coexiste, ¿no? Hace el ejemplo Zimmel del secreto, ¿no? El secreto es un ejemplo muy interesante de esta ambivalencia, ¿no? El secreto me une y me separa de la gente. ¿En qué sentido? Me une a la persona con la cual comparto el secreto. Me separa con respecto a las personas con las cuales no comparto el secreto, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena idea. Calabró lo explica muy bien nuevamente allí como cuando nace la sociología, nace obviamente como una ciencia positivista, ¿no? Comte, Spencer, en parte Durkheim, ¿no? Todos esos autores querían afirmar esta nueva ciencia, entonces que querían hacerlo parecer algo que no dependiera de la irracionalidad, ¿no? Que no dependiera de lo contradictorio, ¿no? Porque si no, como que le quita cientificidad a la ciencia, ¿no? Basándose obviamente en la gente que escribía para finales del 1800, no es que eran tontos, ¿no? Pero obviamente eso fue un aspecto negativo según Calabró, porque dice se quiso eliminar por muchos años, ¿no? A pesar de algunas excepciones como Zimmel, la idea de la contradicción como elemento natural de los fenómenos sociales, ¿no? Es parte de la contradicción y, por lo tanto, la ambivalencia, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos puede ayudar a leer, ¿no? Este fenómeno de la iglesia maradoniana, donde coexisten, ¿no? Tanto tendencias católico-céntricas, pero también tendencias que tienden a alejarse del catolicismo, ¿no? Y del católico-céntrico. Y antes del gracias, la imagen post-conclusión, ¿no? Esa es una imagen que se ha publicado el día en el cual falleció Papa Francisco, ¿no? Está buenísima porque dicen, Papa Francisco al fin está con Dios, ¿no? Y ya. Gracias, gracias.
comentarios, preguntas. Bueno, son varias. Déjame, suelto dos y luego si hay chance vamos con otras dos. Ajá, va. Que la pelota no se manche es alguna forma de decir separar la obra del autor. Pues te digo, es frase que dijo el mismo Maradona. Más bien, yo creo que separar la obra de, también ahí, ¿no? La ambivalencia que tenemos todos, yo creo, ¿no? Es también un aspecto que también, ¿no? Muchas disciplinas de sociología, psicología, algunas veces quieren eliminar, pero que todos somos, ¿no? Separar la obra de los errores, ¿no? Que puede cometer el creador de la obra, pero destacando que esto aplica a cualquier obra y a cualquier creador o creadora, ¿no? No sé si te contesté. O dime tú en qué pensar, porque yo no leo como decir, él mismo se criticó, ¿no? Pero tal vez lo estoy leyendo mal. Ajá. No, sí, es como reconocer, me parece que en este caso Maradona reconocía, ok, como persona tengo muchas cosas que me pueden juzgar, que mi hecho como jugador, que me parece que no las tiene, porque no es que se haya dopado, no es que haya comprado árbitros, no es que haya nada, o sea, como jugador, hasta donde entendemos, fue ejemplar. Hay que invertir en micrófonos. Está interesante lo que dices. Fíjate que, por ejemplo, Maradona, repito, yo lo he vivido directamente, no he tenido la suerte de verlo en vivo, pero para que se entienda Maradona, por ejemplo, con todo el talento, hasta yo se lo hago como ejemplo a algunos y algunas estudiantes, era uno de los que empezaba el entrenamiento antes que los demás. Ya, la tecnología. Que empezaba el entrenamiento antes que los demás, antes de jugadores que no tenían ni lejanamente, ni de manera lejana, un poquito del talento que tenía él. Y lo terminaba después de los demás. Hasta a veces se ponía a jugar en el lodo como portero, o sea, se divertía. Y entonces no era uno que descuidara, ¿no? El aspecto de la cuestión, ¿no? Del respeto, por ejemplo, para sus compañeros. Todos lo consideraban como un líder verdadero, ¿no? Era uno que nunca se quejaba con los compañeros, a pesar que tenía, yo me acuerdo, defensores en este Napoli como Bruscolotti, que era, ¿no? Una broma de la naturaleza, ¿no? No sé cómo se convirtió en futbolista, pero y entonces sí, como dices tú, no usó nada, era respetuoso, lo golpeaban como ahora ni por broma le hacen algo parecido a los jugadores contemporáneos. No había cámaras, no había nada, y siempre se levantaba y le daba la mano a quien lo había golpeado. Y por supuesto, lo único que utilizaba, que se sabe, era la cocaína, que destruye, o sea, es algo que destruye el cuerpo, entonces le afectaba negativamente, ¿no? Lo que hubiera sido Maradona sin la cocaína, ¿no? Bueno, ¿Quién nunca lo sabe? sabremos. O tal vez eso le hubiera restado al personaje, ¿no? Porque Sí. es justamente reconocido por haber sido uno que, como todos, ¿no? Cometió errores, ¿no? Y la segunda, y paso micro, bueno, felicitarte mucho también, Francesco. No, a mí me encanta. Además, tú eres súper experto futbolista, No, bueno, entonces no. es un placer, es un placer. Gracias. El tipo ideal no corre el riesgo de caer en el estereotipo, o lo que busca quizás el estereotipo, pero caer sí, en estereotipar como a ciertas personas, a hacer investigaciones de tipos ideales, ¿no cae en ese riesgo? No, yo digo que no, porque el tipo ideal, yo lo decía, es una herramienta, repito, se convierte en concepto sensibilizador, como dice Blumer, cuando se lo usa, por ejemplo, otro investigador. Entonces, por ejemplo, yo hacía el ejemplo, Weber hablaba de la burocracia, ¿no? Y decía, la burocracia tiene estas características. Por ejemplo, decía,
Una característica de la burocracia es que las personas que trabajan en la burocracia tienen que tratar a todos los usuarios de la misma manera. Ahora, yo les pregunto, ¿eso sí pasa? En Italia no. Si soy hermano, soy primo de uno que trabaja en la burocracia, puedes haber llegado 2 horas antes que yo, paso antes que tú, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Weber decía, sirve para justamente encontrar esos aspectos que son la realidad. Weber siempre decía, el tipo ideal no sustituye a la realidad, es una herramienta para acercarme a la realidad y comparar. De hecho, él era uno que hacía mucha comparación hasta entre las religiones mundiales. Entonces, no es un estereotipo, es una idea de un fenómeno que es muy flexible, ¿no? Un estereotipo obviamente es algo rígido, ¿no? Es una idea que es rígida, que nunca se modifica, ¿no? Como los prejuicios. En cambio, el tipo ideal es como, eso lo decía otro autor italiano que yo adoro, que es Ernesto De Martino, que se criticaba los antropólogos clásicos que decían el antropólogo occidental tiene que acercarse a los fenómenos diferentes del occidente, por ejemplo en África, etcétera, etcétera, como con la mente en tabula rasa, ¿no? Decía, entonces De Martino decía, no puedes llegar desnudo como un gusano frente a tu fenómeno objeto de estudio, aparte que es grosero, ¿no? Y además porque cómo vas a olerlo, ¿no? El fenómeno, si no tienes un punto de referencia. Y eso es el tipo ideal. Es algo que se construye con base en mi investigación y puede ser utilizado, criticado y por supuesto modificado o hasta eliminado, ¿no? Con base en otras investigaciones empíricas. O sea, el tipo ideal siempre se nutre de una comparación continua entre la idea teórica y la investigación empírica. No, mil gracias a ti porque además preguntas futbolísticas y también metodológicamente bien padre. Ya, te iba a dar el micrófono, pero ya somos... Perdón, No, dime, Conchita. Sí, muchísimas felicidades por tu investigación que nos hace reflexionar. No había yo, la verdad, considerado este punto de vista, este análisis tan exhaustivo y me encantó y te felicito. Y tengo una pregunta, los rituales que pueden realizar los devotos, ¿hay espacios geográficos que elijan en particular? Y la otra es lo de la playera o camiseta. La persona que le estaba vendiendo es muy especial porque es igual, pero se compra en un lugar o por qué sí tan reñida, tan especial, sacralizada. Es decir, si alguien la compra en un mercado o la compra en un lugar, si es algo de un lugar especial. Esas dos y la felicitación. No, al contrario, mil gracias a ti. Los lugares de culto, digamos que son hasta cierto punto flexibles. Por ejemplo, en este matrimonio que les enseñé en Puebla, se utilizó el que es considerado como, era una sala que era considerado como un templo dedicado a Maradona. Y hay templos dedicados a Maradona, pero en realidad, justamente por la flexibilidad de la devoción, cualquier lugar se puede convertir en un lugar sagrado, porque además todo mundo tiene la posibilidad de hacer esto, justamente porque no hay figuras jerárquicas, rígidas, que son las únicas, ¿no?, que pueden decidir cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues, es una excelente pregunta, pero yo creo que ahí sí el punto es sobre todo que esta gran flexibilidad, ¿no? Ahí tenemos que pensarlo también como algo, ¿no?, nuevamente que se sale, ¿no?, de los límites no típicos de la religión a la cual estamos acostumbrados. Y la playera, la verdad, me parece que es una playera, no me acuerdo si es una playera firmada, déjame ver porque, ¿no? Me parece que es una playera firmada, autografiada, perdón. Autografiada.
Es que allí me tocó ver una más recientemente. Ahí sí, el autor de la publicación decía, no, me la autografió Maradona. Decía, esta no, por eso no, en realidad no sé. Pero en este caso decía, me la autografió Maradona en su partido de despedida. Pero obviamente también ahí no sabemos hasta qué punto es cierto, ¿no? Porque estaba interesante porque decía, la vendo, y le decía, ¿a cuánto? Y él decía, ¿cuánto me ofreces? Entonces vio que alguien le quería ofrecer como $1,000, entonces él subía, pero a lo mejor lo hubiera vendido al inicio como por $100, quién sabe, ¿no? En realidad esto es también una excelente pregunta en el sentido que en realidad no podemos saber apenas preguntando, ¿no? A la gente, pero si algo especial tiene que tener, ¿no? Ahí se ve la firma, por eso yo había pensado, pero dice Jesús, tú sabes que se venden ya así. Perdón, o sea, puede ser que sí sea la firma de Maradona autógrafa O o que venga impresa. No me había fijado yo en eso. Yo la entiendo también como, no Sí, sé, sí, no, Francisco, no. o sea, mi interpretación quizás sea, esas cosas no se venden. O sea, una vez que son Sí. tuyas, yo cuando Sí, vendí mis sí, sí. jerseys de los Rayados, todo el mundo, ¿cómo vendes? Sí, No, me pues no me acuerdo, me quedan, acuerdo. ya no los quiero usar, no sé qué. Y, me voy a comprar otros de mi talla y esto, y es como, no, ¿qué te pasa? Eso no se vende. Y Sí. tiene que ver con darle como esa cosa especial de Sí. no monetizar algo sagrado. Sí, sí. ¿No? Yo creo que es más esto que dice Jesús, porque también esto que les enseñé, perdón, al inicio, si ven que aquí Maradona tiene, en este famoso calentamiento, tiene como un rompevientos. Bueno, yo he visto, por ejemplo, en páginas que la gente vende rompevientos que dicen no, obviamente son varios que no es el que perteneció a Maradona, pero que reproduce exactamente el que usó Maradona. Y la gente le ofrece un buen dineral. Hasta yo tuve la tentación de comprarlo, pero dije, Francesco, no tienes dinero y no puedes hacer esto. Pero entonces me compré esta mejor, que es mucho más barata y es muy bonita, ¿no? De hecho, me compré dos. Pero entonces, pues ahí obviamente no sabemos hasta qué punto la gente, como también pasa con los santos católicos, ¿no? Como la gente se aprovecha, ¿no? A mí me ha tocado verlo mucho en Italia, de cómo la gente te vende, esto es algo muy sagrado, perteneció no sé a quién. Entonces, pero sí, es una buena pregunta. Eso se podría explorar, yo creo, de manera más detallada, ahí sí haciendo entrevistas, por ejemplo, no quedarse solo, que sé que es limitado. Al mismo tiempo, yo pensaba, ¿dónde encuentro devotos de Maradona? Por lo menos en Saltillo. Digo, sé que en Puebla hay, pero con lo triste, ¿no? de nuestro trabajo que se ha burocratizado cada vez más, ¿no? Entonces que no podemos ni salir, que pedir un permiso. Entonces uno lo piensa 100 veces, ¿no? Y empiezas a hacer cosas que te permiten acercarte, ¿no? Al fenómeno, ¿no? De manera más rápida también, ¿no? No, mil gracias a ti, Conchita. Francesco, muchas felicidades, súper interesante tu trabajo. Tengo una inquietud, si bien estás mostrando diferentes imágenes donde, bueno, Maradona representa, ¿no?, a Dios. Si dentro de estas imágenes que tú recuperaste, y sobre todo estos devotos, se comparten, no sé si, a lo mejor voy a decir una barbaridad, Francesco, pero bueno, No. Si hay altares, y esos altares, ¿qué tipo de elementos o qué tipo de, pues no sé si decirlo, artículos tienen un significado que de alguna manera, no sé cómo plantear la pregunta, complementan justamente la figura de Maradona? Y la otra inquietud es si dentro de estos devotos encontraste un poquito la parte, si hay mujeres que también forman parte de esta devoción dentro sé que esta es una primera aproximación, porque bueno, tú comentas al principio por ahí el objetivo que buscas indicios. Entonces, dentro de estos indicios encontraste, por ejemplo, la parte en donde también encontramos a las mujeres como devotas de Maradona. Y muchísimas felicidades, súper interesante tu trabajo. No, qué linda, mil gracias a ti, Betty. También muy buenas preguntas. Fíjate que si yo
no supiera lo que sé, te hubiera dicho que a lo mejor no hay altares públicos, ¿va? Porque que hay altares privados, estoy seguro al 100%. Y te hubiera dicho que no, ¿sabes por qué? Porque en otras investigaciones que he hecho o que hemos hecho también con Gabriel, por ejemplo, ¿te acuerdas con Pancho Villa? La gente presumía sus altares y aquí no he encontrado. Como dices tú, es una primera aproximación, etcétera, etcétera. Pero yo sé que sí existen. Hay uno famosísimo en Nápoles que hasta lo está en TripAdvisor. Disculpen mi inglés. Bueno, no me pidan de todo. Italiano, español, inglés, no es lo mío. Dialecto de mi cosense, no sé, no me piden. Yo creo que hasta norteño ya hablo. Y en Nápoles hay un altar que está interesante porque está cerca de la iglesia dedicada a San Gennaro, que es el santo más importante de Nápoles, uno de los más importantes del sur de Italia. Es este, no sé si lo han escuchado, es uno muy famoso porque cada año, según se agarra un líquido que se dice que es su sangre, mire, las reliquias, ¿no? Que está, ¿cómo se dice? Duro, ¿no? Dura la sangre y se deshace. Ese es un milagro que según pasa cada año. Y cerca de esta iglesia está un altar dedicado a Maradona, donde está prácticamente un cabello de Maradona, ¿no? Que es considerado obviamente como una reliquia y que la gente visita igual o más que la iglesia de San Gennaro. Entonces, debe de haber, obviamente, yo creo que sobre todo de estos públicos, obviamente debe de haber en Argentina, ¿cómo se llama? En Nápoles, ¿no? Esto no, hace rato no se lo conté, que puse del Dios humano. Es un mural que hizo un muralista italiano que está justamente en Nápoles. Hasta estos pueden ser considerados de alguna manera como formas de altares, ¿no? Porque son, se le rinde culto, ¿no? Y con respecto a la segunda, la verdad, repito, como obviamente lo decías tú también, pues yo no, de los comentarios que he encontrado en las publicaciones, no había ni una mujer de los que yo he tomado en cuenta. Hay muchos otros más, obviamente. Me parece que la gran mayoría, me parece que son hombres. Entonces, pues sí, ahí también, por ejemplo, cuando he visto que se han celebrado matrimonios, oficiaban hombres, ¿no? Que bueno, ahí porque a lo mejor las mujeres no quieren, no sabemos, la verdad no sabemos si no le reconocerían la misma autoridad, no lo sabemos, ¿no? Porque como decía, de todas formas podría hacerlo cualquiera, celebrar un matrimonio. Pero sí, en general yo he visto una mayoría, ¿no?, de hombres. De hecho, no he encontrado mujeres que comentaran, ¿no? Gracias. Bueno, si se podía, tenía, si hay tiempo para dos preguntas. La primera era si, o sea, hemos visto que futbolísticamente han habido muchos jugadores que a lo mejor se le han comparado como Cristiano Ronaldo, Messi, Pelé, pero ¿cree que en algún momento... No hagas, que me va... A ver. No me hables de Messi, no, dime lo que quieras. No, si en algún momento cree que con algún otro jugador se pueda volver a repetir algún fenómeno similar, porque ninguno de ellos ha generado, digamos, fuera de la cancha todo lo que se ve con Maradona. ¿Cree que alguna vez podríamos ver que vuelva a suceder? Recuérdame tu nombre. Diego. Diego, que también te lo dieron por esto, ¿no? Tus papás, no, bueno. Diego, es excelente pregunta. De hecho, fíjate que ahora yo no lo quería nombrar, pero hay algunos, por ejemplo, yo de repente platicaba con Alejandro Frigerio, que repito es un antropólogo, un estudioso de los fenómenos religiosos muy importantes, de los más importantes, y como que, por ejemplo, en el último mundial, ¿no? Casi Messi, ¿no? Algunos lo estaban empezando a pensar, ¿no? Como, no creo al nivel de Maradona, ¿no?
si puede pasar algo así. Por ejemplo, uno como Pelé, hasta donde yo sé, no ha generado esto. Nuevamente, yo creo que, por ejemplo, también por eso si yo comparo Messi con Maradona, mucho más allá de la técnica, Maradona ha sido humano, ¿no? Muy humano, todos lo somos, pero Maradona de manera muy explícita, ¿no? Y yo creo que esta cercanía a la gente y su peculiaridades, su especificidad, ha vivido lo mismo, ¿no? Como han llegado a mitizar, ¿no? Grandes cantantes, a lo mejor tú no los conoces porque es muy joven, yo me acuerdo Jim Morrison, ¿no? Justamente por su vida de maldito, ¿no? Lo platicaba con un colega argentino, otro colega, Aldo se llama, y me decía, buena onda, porque lo vi un día, platicamos por otras cosas, y me dice, no, pero Francesco, también Del Piero, Baggio, le dije, no, sí, han sido grandísimos, pero esto de Maradona que ha sido una vida maldita, ¿no? Con continuos problemas que ha tenido de varios tipos, ¿no? Yo creo que lo hace realmente único. Entonces, quién sabe si a lo mejor ya existe, ¿no? Alguien, lo estoy ignorando yo, que alguien se siente devoto, por ejemplo, de Pelé, de Ronaldo, no lo sé, pero deben de ser fenómenos muy limitados, ¿no? No tanto como Maradona, que se creó ahora sí como una iglesia, ¿no? Muchas gracias. Y ya por último, si cree que todo este fenómeno que se generó alrededor de Maradona de alguna u otra forma marcó un antes y después en cómo la sociedad en general ve a los jugadores hasta la fecha, que antes fuera de una forma y a día de hoy cambió. Gracias. Pero, ¿en qué sentido? Que empezar... O sea, a pesar de que ya no se forman movimientos de ese tipo, sí se ven a ciertos jugadores refiriéndose a ellos a lo mejor con términos religiosos, como los que mencionó. Ah, ok, sí puede ser el parteaguas para más o menos algo parecido a la pregunta que me hacías antes, ¿no? O sea, que eso pueda representar el inicio, ¿no? No, pero no tanto el inicio de que se genera algo tan grande, sino que cada uno de los equipos tenga su manera de referirse a sus jugadores de formas parecidas a como lo hace la gente con Maradona. ¿Cómo sí qué? Cambió la... Ah, ok. ahora eso por parte de aficionados, de equipos, ¿no? Pues esto en parte, fíjate que allí me acuerdo cuando organizó esta plática Jesús bien padre sobre el fútbol. Yo esto ya lo mencionaba de cómo pues intenté hacer una interpretación, ¿no? Del fútbol en general como una religión. Y hay muchos aspectos que de alguna manera yo creo que en la relación que se da entre aficionados y todos los futbolistas, hasta yo mencionaba uno de mi ciudad, del Cosenza, que era Gigi Marulla, se llamaba, falleció muy joven, pero por un problema cardíaco, de cómo los cánticos que se le dedican, a veces me acuerdo que había uno dedicado a Marulla que dice, lo voy a cantar, e facci un gol, e dai Marulla, facci un gol, que dice, mete un gol, por favor Marulla. Entonces yo los veo casi como una forma de rezos, ¿no? Pero entonces en general que ya ha habido obviamente autores que han leído en general el fútbol como una forma de religión, ¿no? Entonces el estadio es el templo, ¿no? Sagrado. Antes a ti ya no te tocó, yo creo que ya tampoco a Jesús, a Rodolfo, pero a mí me tocó que antes los partidos en Italia eran solo los del campeonato el domingo. Hasta esto es simbólico, ¿no? El día de la misa católica era solo el domingo, a la misma hora, ¿no? Entonces, como que hay toda una ritualidad, ¿no? Los aficionados como devotos. Esto hay un libro muy bonito, si quieres, luego digo que me escribes, te lo mando, justamente de Galeano,
que está muy bonito sobre, no me acuerdo el título, pero está muy bonito porque así ve el fútbol, ¿no? En algunos casos dice como toda la rutina que hacen los aficionados es una rutina casi ritual, religiosa, ¿no? El ir al estadio, varias cosas, pero yo creo que eso ya existe, ¿no? Pero obviamente no de manera tan explícita como se hace con respecto a Maradona, ¿no? Pero muy, muy buenas preguntas, Diego. Y qué bonita tu playera. Rodolfo. También un poquito con lo que decía Diego, si has detectado en los comentarios algunas otras dimensiones, digo, evidentemente la devoción surge o nace a partir del talento como futbolista, pero el personaje o lo que tiene extra, hay un comentario ahí que decía estas cuestiones de su cercanía con Bolivia, Venezuela, Cuba, y también en Argentina, pues él desde que Macri era presidente del Boca tuvo sus encontronazos. No sé si esos aspectos también suman a que su figura, aparte de su talento, se eleve a esos niveles de devoción. Sí, también muchas gracias, Rodolfo. Excelente pregunta. Yo creo que sí, en el sentido que por eso Maradona fue una figura tan compleja. Maradona era abiertamente de izquierda, tenía tatuado a Che Guevara. Cuando se fue a desintoxicar una primera vez, se fue a Cuba, ¿no? Entonces tenía sus puntos de referencia que yo creo que, claro, que influyen mucho, ¿no? Es como, no sé cómo verlo como un San Francesco futbolista, no sé, tal vez por mi nombre. Involucra más que, por ejemplo, Messi. Messi No, está por encima de todo y no da declaraciones, no habla de otro tema más que lo de... Sí, sí. No, excelente, cierto. Y no solo Messi, la mayoría de los futbolistas. Bastante se ha dicho, ¿no? De los futbolistas como personas que no estudian, ¿no? Que no se involucran en nada, que piensan solo en el dinero, ¿no? Maradona también en ese sentido fue especial, fue único. No creo que sea el único elemento, yo creo que, repito, es una figura tan compleja, pero por supuesto, sobre todo la cuestión de haber sido uno de izquierda, eso sí lo hace aún más cercano a la gente del pueblo, ¿no? A la gente... allí creo que había, ¿no? Algo que tiene que ver con la gente proletaria, ¿no? Siempre ha tenido esta actitud Maradona y siempre ha sido cercano a la gente. Hay videos, una anécdota muy famosa, hace tiempo la compartí, si la buscan en YouTube está, de cómo Maradona, que en los primeros años que llegó a Nápoles, fue a jugar un partido en una cancha de lodo, con personas que lo invitaron por beneficencia, con el Ferlaino, el presidente del Napoli, que le había dicho no te atrevas, porque obviamente si se lastimaba era un problema, le valió. Siempre ha sido visto en ese sentido, yo creo que tienes mucha razón, siempre ha sido visto como uno que se oponía al poder, que se oponía a las injusticias, y creo que esto claro que ha influido, lo comparas con otros jugadores que seguramente tendrán en su vida privada también estas actitudes, porque tampoco creo que hay que pensar, ¿no? Que son todas gente superficial, ¿no? Pero Maradona lo ha ostentado, lo ha expresado públicamente, y hasta esto ha implicado muchas veces pues problemas que ha tenido, ¿no? Se cuenta, por ejemplo, cuando estaba en el Barcelona, que se sube a un avión y prácticamente descubre que a los demás jugadores tenía que ir a hacer un amistoso. A él le iban a pagar bastante, a los demás no. Dijo, sí, entonces me bajo del avión, y el presidente del Barcelona tuvo que aceptar que le iba a pagar también a los demás. Siempre ha luchado. En Nápoles estaba un portero que se llamaba Tagliatella, que ganaba, digo, obviamente, si lo comparamos con los investigadores, ganaba bien, pero para un futbolista era una porquería. Entonces Maradona, un día que se estaban entrenando, lo descubre y dice, ¿cómo va a hablar con Moggi, que era el director deportivo de la sociedad? Dice, súbele ya mismo el sueldo a Tagliatella, porque era un joven y salía de la... ¿cómo se llama? De los jóvenes del Napoli. Entonces dice, ¿cómo puede ser que le pagas tan poco si
si es napolitano, surge desde la cantera, ¿no? Y al día siguiente le proponen un contrato que le iban a pagar 3 veces lo que le estaban pagando. Entonces, siempre ha sido uno que se ha expuesto, ¿no? Y frente al poder, ¿no? También peleado con presidentes de la FIFA, ¿no? Y entonces yo creo que también, ¿no? le ha aumentado, ¿no? Este carácter sagrado. Además, creo que algo, y por eso te pedía el micrófono, Rodolfo, creo que algo, lo comentabas también, Francesco, en la presentación, la guerra de las Malvinas, y luego, 2, 3 años después, viene el partido contra los ingleses, una guerra que le costó mucho a Argentina en cuestión moral, según narran ellos mismos. Escuchaba el otro día a Eduardo Sacheri hablando de eso, ¿no? De cómo precisamente a los argentinos les costó tanto haber perdido esa guerra, haber perdido tanta gente, tantos jóvenes argentinos que fueron pensando que iban a una cosa y realmente iban a otra, y era pues prácticamente ir a la muerte, ¿no? Y lo que le dolía, y luego viene la revancha en la cancha, la continuación de la guerra por otros medios, y la forma en cómo juega ese partido, y mete estos 2 goles, uno llevándose a todos los ingleses y el otro con la mano de Dios, que luego le llama. Entonces siento que creo que ese partido fue fundamental para, además de todas estas otras cosas, para ponerlo a nivel de Dios, ¿no? Sí, creo. Sí, no sé yo también, no creo solo esto, pero sí ha sido un momento, porque también allá, ¿no? Se asume, ¿no? La identidad, ¿no? Del pueblo argentino, ¿no? Y también en este caso, yo digo, no solo del pueblo argentino, Argentina frente, ¿no? A la superpotencia que es Inglaterra, ¿no? Futbolística, política, ¿no? Entonces, nuevamente, es algo que es interesante, ¿no? Como las cosas específicas se pueden generalizar, ¿no? Y entonces sí, yo creo, tienes toda la razón, ha sido un momento seguramente fundamental, ¿no? Está bonita, yo encontré una foto de cómo se pone a insultar y los ingleses que le están diciendo de todo, porque los destruyó, hasta la mano. Yo la veo como una cosa muy interesante porque se burló, ¿no? Hasta se burló de ellos. Me burlo y aparte te enseño cómo se juega fútbol, ¿no? Hasta allí entrevistaron después de muchos años Lineker, ¿no? Que era este delantero también muy famoso de Inglaterra, y Lineker muy honesto dice, no, este gol hasta yo quería aplaudirlo. Como inglés, estando en la cancha, lo quería aplaudir. Obviamente se refiere al que gambeteó a toda Inglaterra, ¿no? Entonces allí, por eso era grande Maradona. En el mismo partido, ¿no? Está un poco todo lo que fue Maradona, y tiene razón, ¿no? Esta cuestión se carga, ¿no? De la cuestión identitaria, y no solo Argentina para mí, se carga de la cuestión identitaria de los más pobres, los chicos, los vistos, ¿no? Como chicos políticamente, que no tienen fuerza, ¿no? Lo podríamos aplicar a toda América Latina frente a Occidente, europeo, Estados Unidos ahora, ¿no? Con todo lo que va pasando, ¿no? Y dice, miren, esa es nuestra revancha, no solo del pueblo argentino, ¿no? Entonces, bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta o comentario, gracias Francesco por esta presentación, muchas gracias. Gracias a quienes han estado aquí presentes en el auditorio, y gracias a quienes están siguiendo la grabación en las redes sociales de la facultad. Retomamos entonces el próximo semestre, por ahí de finales de agosto, les esperamos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, mil gracias. Gracias.